niños, gusto de saludarlos. Bienvenidos a nuestra cuarta unidad de Ciencias Sociales. Ya solo un bimestre más y terminamos el año, gracias a Dios. Yo sé que les ha costado mucho, yo sé que no ha sido fácil, pero aún así ustedes han perseverado y lo han logrado. Otro bimestre más y primero Dios culminamos su primero básico estoy muy orgullosa de ustedes, son niños de 12, 13, 14 años en adelante, pero aún así no se dejaron vencer por esta pandemia. Les agradezco, gracias por hacer su tarea a tiempo, gracias por preguntar, gracias por realizar su examen y espero verlos a final de año, primero Dios, y si no, pues hasta el próximo año. Vamos a empezar con nuestro tema, es derechos humanos. Está muy fácil y muy bonito el tema. Derechos humanos. ¿Qué es un derecho humano? Derecho humano, aquí nos habla un poquito de historia. Dice, la historia de los derechos humanos inicia en el siglo XVIII en Europa. El acontecimiento más importante que marca el nacimiento sucedido en 1798. En Francia, nos dice acá en Francia, en donde dice acá, se declaró universalmente los derechos del hombre en 1900. Bueno, ¿qué es derechos humanos? Se considera sagrado, inaluible, irrenunciable, imprescriptible. Esto significa que nadie puede ser de ello, ya que se aplica y reconoce a todas las personas sin importar edad, grupo étnico, religioso, orientación sexual, estado social o económico, es decir, todas las personas somos iguales, nadie es más o más valioso una porque más alta, más valiosa otra porque más gordita, más blanquita, más morenita, es colochita, no. Todos somos iguales, derechos humanos, todos tenemos igualdad. Ahora, acá, derechos individuales como persona, lo podemos encontrar en la Constitución o en el Código Civil de Guatemala. ¿Qué es derecho individual? Dice, tiene toda finalidad de proteger la vida y la dignidad de cada persona en particular. Lo más importante son los derechos a la vida, la integridad, seguridad personal, derecho a la libertad individual, la libertad de pensamiento, expresión, igualdad ante la ley. Ahora, en el artículo 3 nos indica, todo individuo tiene derecho a la vida, que es lo que está acá. ¿Y quién nos da derecho a la vida? Nuestra mamita. Entonces ella nos dio la libertad de vivir, nos dio ese derecho de vivir. Dice, el artículo 4, nadie estará sometido a la esclavitud ni ser servidumbre, todos somos libres. Nadie está obligado a ser esclavo de alguien, no, aquí no existe la esclavitud, todos tenemos derecho a vivir, a hacer nuestra vida conforme a lo que nosotros deseamos ser. Por ejemplo, ustedes dicen más adelante, pues yo quiero ser un policía, quiero ser un doctor, un veterinario, pues ahí usted entra a su derecho de ser libre. El quinto dice, nadie será sometido a torturas. Nadie será sometido a torturas ni a penas, tratos crueles, inhumanos o desagradables. Es decir, que nadie le puede pegar sin una causa. Es decir, aquí no se vayan a confundir que va a decir, entonces mi mamá me está pegando y eso no tiene derecho a ella. No. Derecho a tortura, ¿qué quiere decir? De que le lleguen a pegar una persona sin causa ni razón y hasta pues llegue a golpearlo de manera tan severa por ejemplo, pues a sacarle sangre o a fracturarle algo, eso no. O sea, una llamada de atención puede darle nuestros padres, un par de nalgadas o un jaloncito de oreja por no hacer caso o por contestar, eso es normal porque también la educación, los papás, pues también nosotros como hijos, pues también colmamos la paciencia y pues los papás nos dan un par de jalones de orejas, pues eso no quiere decir que es abuso, no, sino que ahí nos está diciendo que tenemos que hacer las cosas bien, no decir las cosas malas o no contestar o no maltratar o no ser mentiroso o no robar, por ejemplo, ¿verdad? Vamos al siguiente, artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni arrestado. Aquí quiere decir que usted no solo por así de que, por ejemplo, Rubén va por la calle y lo arrestan, solo por así lo llevan y lo arrestan. No, a alguien si lo van a detener hay una causa, hay una razón el por qué uno es detenido. Y a eso se refiere acá. Toda persona tiene derecho a la vida, toda persona tiene derecho a una religión, si se pueden dar cuenta en esta imagen.
eh, habemos católicos, evangélicos, mormones, también está la creencia del ¿cómo se llama? Donde está el Buda en China, entonces también los israelitas, el musulmán, es decir, que cada uno tiene su religión y es de respetar. Derecho a la libertad es lo que les decía a ustedes tienen derecho a expresarse, a decir lo que piensan, a cantar, a seguir, por ejemplo, usted dice, me gusta esta novela, me gusta esta película, usted tiene derecho a eso, a elegir. Derecho a la propiedad privada, eso también. Si usted trabaja, usted ahorra, usted empieza a tener sus cosas poco a poco, eso también usted tiene derecho. Vamos al siguiente. Derechos sociales o colectivos. Acá, ¿qué es lo que se refiere? Aquí es un poquito, ya hablamos un poquito de sociedad. Dice acá, toda persona en el artículo 20, toda persona tiene derecho a la libertad o a reunión de asociaciones pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Es decir, acá, por ejemplo, en el colegio, ustedes iban, conversaban, estaban juntos, nadie los obligaba a estar en un grupo u otro, sino que ustedes tenían esa libertad de pertenecer a un grupo o a otro. Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar al gobierno del país directamente por medio de un representante legal. Artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y todo eso. Acá prácticamente dice, por ejemplo, los policías cuando nos cuidan, cuando van rondando, a eso se refiere. Toda persona tiene derecho a un trabajo, artículo 23, que es lo que está acá, y cada uno decide que quiere trabajar. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, a disfrutar de su tiempo libre. Ustedes cuando llegan de su casa bien cansados de trabajar, pues ya después ustedes tienen derecho a descansar, de ver la televisión, de dormirse, escuchar música, estar con el celular, a eso se refiere. Luego, artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure tanto como a su familia, su salud y bienestar. Es decir, aquí para que tengan ellos una estabilidad social. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación como la que ustedes han tenido, gracias a Dios. Yo sé que les ha costado, pero han podido seguir estudiando. A eso se refiere derechos sociales y colectivos. Tenemos derecho a tener una familia, tenemos derecho a tener un trabajo, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la seguridad, tenemos derecho a la alimentación, tenemos derecho a la vestimenta. Ustedes no ven ahí en la calle a personas ahí sin ropa o no, ¿verdad? La mayoría, gracias a Dios, pues tiene ropa, aunque sucia, desgastada, pero ahí la tiene. A eso se refiere. Vamos al siguiente, la Constitución Política de la República. ¿Por qué lo vamos a ver acá? Porque esto es lo que estamos viendo en nuestros derechos. ¿Dónde vemos esto? Acá en la Constitución Política de la República. También llamada, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. La Constitución Política o Carta Magna, ese es su otro nombre. La Constitución Política, su otro nombre es Carta Magna. ¿Qué es eso? Es la norma fundamental que rige el Estado en Guatemala y puse aquí su fotografía. Si yo les pregunto, ¿cuál es el otro nombre de la Constitución Política de la República? Carta Magna, por favor. Derechos humanos en la Constitución. Como estamos hablando de igualdad, estamos diciendo de que todos debemos ser iguales, entonces dice acá, todos los derechos humanos están consignados en el título 2 de la Constitución de Guatemala, que es aquí está. Y dice, dentro del artículo 1 establece que el Estado debe proteger a todas las personas, a todas las familias. El artículo 2 dice, se dispone que el Estado, su deber es garantizar que los habitantes de la República tengan vida, libertad, justicia, seguridad y paz. Ahora acá, garantías individuales. Garantías individuales. Todos los derechos fundamentales de las personas tienen como finalidad reducir las desigualdades. Es decir, acá, todas las personas somos iguales, no importando si somos morenitos, blanquitos, altos, chaparritos. Eso no importa. Nosotros somos iguales, a eso se refiere. Todos somos iguales, no importando si usted es hombre, es mujer, usted es católico, es evangélico, eso no importa. Todos ante la mirada de Dios somos iguales y así tenemos que aprender a ver a las personas, ser iguales.
Garantía social. Su finalidad es la protección de grupos de la población, educación, derechos sociales, trabajo, educación, cultura. Este es el ejemplo. Cada uno vivimos con culturas, cada uno vivimos con familias diferentes, color, raza, religión, pero somos iguales ante la sociedad. No es de que, por ejemplo, como yo soy indígena y yo soy morenita, pues mi valor es menos. No, yo soy igual ante la sociedad, ante Dios. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. Luego dice garantías políticas, establece las normas para participar ciudadanos en la vida política del país. Aquí lo que se refiere es, por ejemplo, cuando fue el toque de queda, a todo mundo se le estableció el toque de queda. No es de que porque es que usted es ladino, entonces usted no tiene toque de queda. No, toda persona tenía que resguardarse en su casa. A eso se refiere. Bueno, primera tarea. Ustedes tienen que realizar un álbum, ¿qué quiere decir? Son fotografías, no letras, solo fotografías. Ustedes lo pueden dibujar, si no lo pueden dibujar, pueden buscar recortes o lo pueden buscar por internet. Solo son 10 imágenes. Aquí están lo que deben de buscar. Derecho a la vida, la educación, trabajo, salud, religión, derecho a la libertad, derecho a la propiedad privada, derecho a una familia, derecho a descansar, derecho a la libre expresión. Esa es su primera tarea, valor 15 puntos. Si lo van a dibujar, dibújenla, no hay pena. Y si tienen dudas, me escriben. Vamos al siguiente tema. Instituciones de derechos humanos en Guatemala. Anteriormente, cuando fue el conflicto armado interno en Guatemala, no había esa institución de derechos humanos. Es decir, las personas mataban, las violaban, las descuartizaban y no había estos derechos humanos. Y luego nació esta institución. Dice acá, para garantizar la defensa y protección de los derechos humanos, se han creado instituciones y organizaciones que se dedican a educar, proteger, vigilar y exigir el cumplimiento de estos derechos. Por ejemplo, que a Rubén lo discriminen por su nombre, por ejemplo. Eso no es correcto. Entonces, él puede demandar, él puede decir, no, porque me están discriminando, porque me están haciendo esto, porque me están haciendo lo otro. Entonces, ahí entran los derechos humanos, que ellos educan, promueven, vigilan para que usted se sienta bien en donde usted vaya. Nadie puede hacerlo sentir mal, porque nadie tiene ese derecho a hacerlo sentir mal. Luego dice acá, Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, así son sus siglas, Procuraduría de Derechos Humanos, PDH. Y dice que es una institución del Congreso de la República para defender los derechos humanos establecidos en la Constitución de Guatemala. A eso se refiere. Vamos al siguiente. Derechos y deberes cívicos. ¿Qué son estos? Los deberes, y dice que los derechos cívicos son concedidos por la nación y sus habitantes dentro de los límites territoriales. Es decir, entra a vigor en sus 22 departamentos, todo a nivel nacional guatemalteco. ¿Pero qué es un deber cívico? Los deberes cívicos establecidos en la Constitución en el artículo 135 son los siguientes: servir y defender la patria, cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución, trabajar por el desarrollo cívico, construir gastos políticos, obedecer las leyes, guardar el debido respeto a las autoridades. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, acá? Por ejemplo, si hay una guerra, los mayores de 18 años van a defender a su patria, tienen que servir y defender a la patria. Obedecer las leyes, por ejemplo, el toque de queda, que antes era de 4 de la mañana a 6 de la tarde y luego se fue estableciendo. Eso lo dice obedecer una ley, a eso se refiere. Deberes y derechos políticos. Está en el artículo 36 y dice acá, ya cuando ya uno es mayor de edad, inscribirse en el registro de ciudadanos. Acá solo uno nace y ya lo inscriben en el RENAP. Elegir y ser electo, es decir, cuando elegimos presidente cada 4 años, a eso se refiere. Usted cuando ya tiene sus 18 añitos, usted ya puede sufragar su voto. A eso se refiere. Deberes y derechos de la escuela y comunidad. Aquí habla de algo muy bonito. Deberes y derechos en la escuela. Las instituciones políticas
Las instituciones educativas, los barrios, las colonias, son de espacios sociales en que se desenvuelven ustedes los niños y jóvenes. ¿Qué tiene que ser acá? Dice, derechos individuales. Contar con una educación que le proporcione conocimiento, habilidades, destrezas útiles para una vida profesional futura. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tratar de enseñarles un poquito de mucho de lo que tienen que aprender. Gozar del respeto de sus ideas, religión, costumbre y personalidad. Es decir, nosotros los maestros también tenemos que aprender a respetarlos a ustedes tal y como son, con sus ideas, con su religión, con su costumbre y personalidad, como así. Ustedes, cada uno tiene su manera de pensar, cada uno tiene su religión, cada uno le han enseñado su costumbre y su personalidad. Si se recuerdan en clases, Rubén hablaba mucho en clase. Él daba su opinión y no le daba miedo dar su opinión, pero aún nosotros pues no hablaban, eran demasiado tímidos y a eso se refiere personalidad. Y nosotros los maestros pues los queremos y los apreciamos así tal y como son. A eso se refiere. Dice aquí, deberes en la escuela y comunidad. ¿Qué tiene que tener? ¿Qué deberes debe de tener? Mantener una actitud respetuosa con los maestros, maestras, vecinos y vecinas. Eso es lo que usted tiene que tener hoy. Respetar a los mayores de edad. Dice, cumplir con las normas escolares y principios de la convivencia de su comunidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el colegio había una norma en que ustedes si llevaban pantalón de lona tenían que llevar su camisita polo blanca y su suétercito verde. Las señoritas de típico podían usar solo su suétercito verde. A eso se refiere respetar, cumplir con las normas escolares, respetar la propiedad ajena. Cuando usted miraba un lapicero muy bonito, pero usted decía, no es mío, así que solo lo puedo ver o solo lo puedo prestar y lo tengo que entregar. A eso se refiere deberes y derechos en la escuela y la comunidad. Es, por ejemplo, usted ve una pelota en la calle y usted sabe que es del vecino y usted no la va a agarrar. Es más, usted como buen ciudadano, usted va y toca la puerta y dice, mire, fíjese que está su pelota, estaba afuera y alguien se la podría llevar o podría ser que pase un carro y la pinche, así que la vengo a dejar. A eso se refiere. Usted ya tiene ya valores buenos, buenos principios que sus padres les han enseñado. Participación social y ciudadana. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno ya tiene la mayoría de edad, uno ya puede participar. Aquí dice, aquí está la famosa cédula, pero ya no existe. Ahora está el DPI. Cuando usted cuenta con su mayoría de edad, cuando vaya a cumplir 18 años, usted va a adquirir su DPI, participación ciudadana. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Va a empezar a votar, va a empezar a elegir a alcalde, diputado, presidente. A eso se refiere la participación social y ciudadana. Aquí habla un poquito más de la participación. Dice acá, para consolidar la democracia y desarrollo de un país es indispensable la participación ciudadana. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Dice, las cooperativas es una organización voluntaria en la que sus asociados trabajen en común para lograr un beneficio. ¿Qué quiere decir? Que si usted quiere ayudar a las demás personas, usted va a una cooperativa y ellos le ayudan a las demás. Por ejemplo, vemos en aldeas, caseríos a personas de escasos recursos, no tienen, por ejemplo, no tienen comida o, por ejemplo, no tienen tecnología. Entonces hay una institución en donde ayuda y vela por esas personas. Su segunda tarea. Ustedes van a realizar un resumen de nubes, es decir, ustedes van a hacer nubecitas y en esas nubes, dentro de sus nubes, ustedes hacen sus pequeños resúmenes de qué van a hacer: derechos humanos, deberes y derechos civiles y deberes y derechos en la escuela. Lo que ustedes hayan entendido, ustedes escriben ahí en su resumen, por favor. Ha sido todo esto, niños. Espero verlos pronto. Feliz fin de semana.